Atención. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la traición más profunda choca con una fuerza imparable? Suscríbete a nuestro canal para no perderte historias reales que te dejarán sin aliento. Y dale me gusta a este video si te atreves a enfrentar la verdad. La sala de parto se supone que es un espacio sagrado, el lugar donde una familia comienza. Para Sofía Valdés, fue el final. Mientras soportaba 22 horas de agonizante labor de parto para traer a su hija al mundo, su esposo, Ricardo Montalvo, estaba al otro lado de la ciudad, enredado entre las sábanas de otra mujer. Él creyó que su traición era un secreto. Pensó que el divorcio sería sencillo, que se iría con su fortuna intacta. Creyó conocer a la mujer con la que se casó. Se equivocó. Lo que sigue no es solo una historia de infidelidad. Es la historia de cómo una mujer, llevada al límite absoluto, desató una tormenta de estrategia secreta y un documento oculto que pondría de rodillas a un hombre poderoso en un tribunal abierto. La residencia Montalvo, en un rincón impecable de un suburbio de Madrid, era un monumento al éxito, o al menos a su apariencia. Una mansión de estilo clásico español, pintada en un elegante tono gris pizarra, con ventanas perfectamente simétricas que daban a un césped tan verde e impecable que parecía una alfombra de terciopelo. Por dentro, la estética era de un minimalismo agresivo. Paredes blancas, iluminación empotrada y muebles que costaban más que un sedán de tamaño medio, pero que parecían profundamente incómodos. Este era el mundo que Ricardo Montalvo había construido, o más bien, el mundo que había adquirido y curado. Ricardo era un hombre forjado en el fuego de la ambición. Vicepresidente senior en una firma de capital privado, Inversiones Ibéricas, se movía por la vida con la gracia depredadora de un tiburón, dientes pulidos y un impulso constante. Era apuesto de una manera que hablaba de buenos genes y una costosa membresía de gimnasio, con cabello oscuro, meticulosamente peinado para parecer despeinado sin esfuerzo y ojos del color del denim descolorido. Veía el mundo como una serie de transacciones, de activos y pasivos, y su esposa, Sofía, había sido sin duda su mayor adquisición. Sofía García, como era antes de convertirse en Sofía Montalvo, era diferente. No era una mercancía, era un paisaje. Donde Ricardo era ángulos afilados y mármol frío, ella era curvas suaves y tierra cálida. Había crecido en una familia de académicos y abogados, personas que valoraban los libros más que los balances. Era brillante, habiéndose graduado con honores en Historia del Arte, un hecho que Ricardo encontraba curiosamente impresionante, pero en última instancia inútil. Amaba su belleza, su gracia tranquila, la forma en que hacía que su fría casa arquitectónica se sintiera como un hogar. La amaba como un activo, la anfitriona perfecta, la hermosa pareja que reflejaba su propio éxito magnificado y suavizado. Simplemente no estaba seguro de seguir enamorado de ella. Su 5º año de matrimonio llegaba a su fin, y Sofía estaba embarazada de 9 meses de su primera hija. El embarazo había sido una decisión conjunta, otro hito estratégico en la hoja de ruta de la familia Montalvo. Para Ricardo, era la pieza final del rompecabezas, la heredera del legado Montalvo. Para Sofía, era un ancla desesperada y esperanzadora en un matrimonio que había comenzado a sentirse como una hermosa habitación vacía. La distancia entre ellos no había crecido de la noche a la mañana. Fue una helada lenta y sigilosa. Se notaba en la forma en que el teléfono de Ricardo siempre estaba inclinado lejos de ella. La repentina necesidad de cenas con clientes hasta tarde
que no dejaban olor a comida en su ropa. Solo el frío estéril de la oficina y un perfume tenue e inconfundible. Se notaba en la forma en que sus cumplidos, una vez específicos y sinceros, se habían vuelto genéricos. «Te ves bien, cariño. Cena excelente, Sofía». Sofía no era ingenua, era observadora. Vio las grietas, pero había invertido todo en este matrimonio. Su corazón, su juventud, su carrera que había puesto en pausa. El bebé, se dijo a sí misma, lo cambiará todo. Un hijo sería el pegamento, la encarnación viva y respirante de su amor, que le recordaría a Ricardo lo que realmente importaba. Era una esperanza a la que se aferraba como a una balsa salvavidas. Su principal fuente de inquietud tenía un nombre: Valentina Rojas. Valentina era una nueva contratación en Inversiones Ibéricas, vicepresidenta de la División de Mercados Latinoamericanos. Era todo lo que Sofía no era: aguda, exótica e inquebrantablemente ambiciosa. Con pómulos altos, ojos como trozos de obsidiana y un vestuario de vestidos severos y a medida, exudaba un aura de competencia implacable. Ricardo hablaba de ella con una admiración profesional distante que de alguna manera se sentía más íntima que un cumplido. «Valentina es una máquina», había dicho una noche durante la cena, agitando el vino en su copa. «Cerró el trato de Buenos Aires en 3 días. La Junta está encantada». «Eso es maravilloso, cariño», había respondido Sofía, con la mano apoyada en la hinchazón de su vientre. «Debe ser agradable tener un equipo tan fuerte». «Es más que fuerte. Es eficiente», había dicho él, con la mirada distante. «No hay tiempo para sentimentalismos. Es refrescante». La palabra sentimentalismo flotaba en el aire entre ellos, una acusación velada. La vida de Sofía estaba construida sobre el sentimentalismo. El arte que amaba, el hogar que cuidaba, la niña que llevaba. Para Ricardo, todo se había vuelto ineficiente. La semana antes de su fecha de parto, Sofía organizó una cena. Era el tipo de evento por el que era conocida, elegantemente sin esfuerzo. La lista de invitados era un «quién es quién» de su círculo social, otros financieros y sus esposas impecablemente arregladas, algunos de los socios senior de Ricardo. La conversación era un cóctel predecible de tendencias del mercado, bienes raíces en Marbella y admisiones a escuelas privadas. Sofía flotaba en todo ello, una serena diosa embarazada con un fluido vestido verde mar. Ricardo estaba en su elemento, dominando la conversación, riendo un poco demasiado fuerte. En un momento, Sofía lo observó desde el otro lado de la habitación. Le estaba mostrando algo en su teléfono a su jefe, Jonathan Cruz, un hombre corpulento con un rubor permanente. Luego, su teléfono vibró. Sofía vio el nombre en la pantalla por una fracción de segundo, un rápido destello de luz antes de que Ricardo lo apartara. Valentina Rojas. Su expresión no cambió, pero una tensión sutil entró en sus hombros. Se excusó y salió a la terraza, con el teléfono pegado a la oreja. Un frío pavor, tan familiar como los latidos de su propio corazón, invadió a Sofía. Su hermana Lucía, una médica de urgencias sin rodeos, apareció a su lado. «¿Estás bien, Sofía? Pareces haber visto un fantasma». Sofía forzó una sonrisa. «Solo cansada. Este bebé pesa mucho». Lucía no se lo creyó. Siguió la mirada de Sofía hacia la terraza, donde Ricardo ahora paseaba, una silueta oscura contra el cielo crepuscular. Todavía con las llamadas nocturnas de la máquina de Buenos Aires. Sofía no respondió.
No necesitaba hacerlo. Lucía había sido su confidente, la única persona a quien había expresado sus miedos. Lucía tenía el pragmatismo de un médico y la lealtad de una hermana. Despreciaba la negligencia casual de Ricardo hacia los sentimientos de su hermana. «Escúchame», dijo Lucía, con voz baja y firme. «Hombres como Ricardo no cambian. Solo se vuelven mejores para ocultar las cosas. Ahora eres la madre de su hijo. Eso te da poder. Nunca lo olvides». Las palabras estaban destinadas a empoderarla, pero a Sofía la aterraron. ¿Poder? Se sentía impotente. Todo su mundo se equilibraba sobre la base de este matrimonio, una base que ahora sospechaba que estaba hecha de arena. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se hubo marchado, el silencio de la casa era ensordecedor. Ricardo estaba en su estudio, la puerta cerrada. Sofía estaba en la habitación del bebé, una habitación pintada de un suave amarillo neutro. La cuna estaba montada. El móvil de animales de fieltro, cosidos a mano, colgaba inmóvil sobre ella. Pasó una mano por la madera lisa y fría del riel de la cuna. Se suponía que este era su sueño compartido, su futuro. ¿Por qué se sentía como el suyo solo? Caminó hasta su estudio y abrió la puerta sin llamar. Él estaba sentado en su enorme escritorio de caoba, con su portátil abierto, pero no estaba trabajando. Estaba mirando por la ventana, con una expresión de profundo e ilegible conflicto en su rostro. Ricardo. Él se sobresaltó, girando su silla. Su rostro se recompuso instantáneamente en una máscara de afecto cansado. «Hola, Sofía. ¿No puedes dormir? Quería hablar». «Es tarde», dijo, ya cerrándola. «Y necesitas descansar. Ambos lo necesitamos. Una semana importante por delante. El bebé podría llegar en cualquier momento, Ricardo. Te necesito aquí. Necesito saber que estás conmigo, realmente conmigo». Su voz temblaba y ella lo odiaba. Odiaba sonar tan necesitada, tan débil. Él se puso de pie y cruzó la habitación, abrazándola en un abrazo que se sentía practicado y hueco. Olía a whisky caro y a algo más. Ese mismo perfume floral tenue, el perfume de Valentina. «Claro que estoy contigo», murmuró en su cabello. «Tú y el bebé son mi mundo. Todo lo que hago es por ustedes». Fue una frase perfecta, pronunciada con impecable sinceridad. El tipo de mentira que un hombre dice tan a menudo que empieza a creerla él mismo. Sofía se apoyó en él, con los ojos cerrados, el corazón dolorido. Quería creerle. Dios, quería creerle más que a nada. Pero mientras estaba allí, envuelta en sus brazos, el bebé dio una patada repentina y fuerte, como diciendo, «No le escuches, está mintiendo». Y en ese momento, de pie en la opulenta y silenciosa casa que se había convertido en su jaula, Sofía Valdés sintió que una nueva clase de resolución comenzaba a endurecerse alrededor de su corazón. Ya no se trataba de salvar su matrimonio. Se trataba de supervivencia. ¿Alguna vez te has sentido tan traicionado que te ha dado una fuerza que no sabías que tenías? Comparte tu experiencia en los comentarios. La primera contracción llegó a las 3:17. No fue la dramática escena de la rotura de aguas de las películas. Fue un dolor bajo y persistente en la espalda, un endurecimiento en el abdomen, que se sentía como una mano gigante apretándola desde adentro. Sofía yacía inmóvil en la cama tamaño king, el espacio a su lado vacío y frío. Ricardo se había acostado tarde y ya se había levantado, su lado de la cama apenas revuelto. Su nota en la almohada era breve e irritantemente alegre. «Buenos días, Sofía.
Tuve que ir temprano por una llamada de crisis con la oficina de Hong Kong. Ya sabes cómo es. Llámame si pasa algo. Con amor, R. Sofía arrugó la nota en su puño. ¿Una llamada de crisis? Siempre era una crisis, un trato, una fecha límite. Su vida era una serie de emergencias, ninguna de las cuales era suya. Otra contracción la invadió, más fuerte esta vez. Respiró a través de ella, cronometrándola en su teléfono. 7 minutos de diferencia. Esto era todo. Llamó a Lucía primero. «¿Está pasando?» «Vale, respira». La voz tranquila de Lucía fue un bálsamo inmediato. «¿Llamaste al imbécil?» «Está en la oficina. Una llamada de crisis», dijo Sofía, con las palabras con sabor a ceniza. «Claro que sí. Vale, escúchame. Llámale ahora. Dile que venga a casa. Estoy saliendo del hospital. Estaré allí en 20 minutos. No vayas a ningún sitio sola». Sofía colgó y marcó el número de Ricardo. Fue directamente al buzón de voz. «Hola, ha llamado a Ricardo Montalvo. No estoy disponible en este momento. Por favor, deje un mensaje». «Ricardo, soy yo», dijo, con la voz tensa por el dolor, mientras otra ola la golpeaba. «El bebé viene. Las contracciones están a 7 minutos de diferencia. Necesitas venir a casa. Ahora». Intentó su línea de oficina. Una recepcionista genérica respondió. «Inversiones Ibéricas. ¿En qué puedo ayudarle?» «Ricardo Montalvo, por favor. Es su esposa. Es una emergencia». «Lo siento, señora. El señor Montalvo está en una reunión prioritaria y no puede ser molestado». «Estoy de parto», dijo Sofía, con la voz elevándose con una mezcla de pánico y furia. «Póngalo al teléfono». «Tengo instrucciones estrictas, señora. ¿Puedo dejarle un mensaje?» «Dígale que su esposa está de parto. Dígale que revise su maldito buzón de voz». Colgó el teléfono, con la mano temblorosa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la reunión prioritaria se celebraba en una suite de lujo en el Hotel Gran Vía, un lugar conocido por su discreción y precios exorbitantes. Los únicos asistentes eran Ricardo Montalvo y Valentina Rojas. La llamada de crisis era el sonido amortiguado del tráfico de la calle de abajo. Valentina estaba sentada en el borde del escritorio, con una de las camisas de seda de Ricardo, sus largas piernas cruzadas. Una botella de champán medio vacía sudaba en una cubitera. «Ha vuelto a llamar», dijo Ricardo, mirando su teléfono con un atisbo de molestia. Valentina arqueó una ceja perfectamente esculpida. «Déjame adivinar. ¿Contracciones de Braxton Hicks?» Dice que las contracciones están a 7 minutos de distancia. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto de estrés teatral. «Probablemente debería irme». «Oh, cariño», arrulló Valentina, deslizándose del escritorio y rodeándole el cuello con los brazos. «Los primeros bebés siempre tardan una eternidad. Estará en el hospital durante horas y horas, simplemente sentada allí. Te aburrirás muchísimo. Jonathan espera que tengamos los números finales para la propuesta de Berlín al mediodía. No le importará tu drama doméstico». Ella lo besó, un beso largo y lento que sabía a champán y poder. Ricardo sintió el tenue tirón de la responsabilidad, la imagen de Sofía embarazada y esperando. Pero la ambición de Valentina era una droga embriagadora. Reflejaba la suya propia. Ella entendía que el trabajo, el éxito, era la verdadera prioridad. La familia era el telón de fondo encantador y respetable. «Tenemos que ser implacables para conseguir lo que queremos, Ricardo», susurró ella contra sus labios. «Tú me enseñaste eso». Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Sofía. «¿Dónde estás? Tengo miedo».
Silenció el teléfono y lo tiró sobre la cama. «Los números», dijo, su voz afirmándose con resolución. «Vamos a revisarlos una vez más». De vuelta en la residencia Montalvo, Lucía llegó y encontró a Sofía de rodillas en el salón, respirando a través de una contracción que hacía temblar todo su cuerpo. «Eso es, Sofía. Respira hondo». Lucía la guió, sus deberes profesionales y fraternales fusionándose a la perfección. Cogió la bolsa del hospital junto a la puerta. «Vale, que le den. Nos vamos. Yo conduzco». El viaje al hospital fue un borrón de dolor y una calma surrealista. El mundo fuera de las ventanillas del coche, la gente corriendo, paseando a sus perros, tomando café, parecía increíblemente normal. ¿Acaso no sabían que su mundo se estaba volcando? En el hospital, el olor estéril y las luces brillantes eran a la vez aterradores y un alivio. La instalaron en una sala de partos. Las contracciones llegaban más rápido ahora, más fuertes, cada una ola que amenazaba con arrastrarla. Sofía mantuvo su teléfono apretado en la mano, un talismán inútil. Le envió otro mensaje de texto a Ricardo. «En el hospital, habitación 304. Por favor, ven». Sin respuesta. Las horas se fundieron. Lucía fue una roca, sosteniéndole la mano, dándole trozos de hielo, traduciendo la jerga médica de las enfermeras. «Estás a 5 centímetros, Sofía. Lo estás haciendo genial». «¿Dónde está?», sollozó Sofía, su cuerpo sacudido por otra contracción. «¿Por qué no está aquí?». «Es un cobarde, Sofía. Eso es todo. Concéntrate en ti. Concéntrate en el bebé. No lo necesitamos». Pero ella sí lo necesitaba. En ese espacio primario y aterrador entre una vida y la siguiente, quería a su marido. Quería al hombre con el que se había casado, al hombre que había prometido estar allí. Su ausencia era un dolor físico, un dolor hueco que se sumaba a la agonía abrasadora del parto. Alrededor del mediodía se le rompió la bolsa. El dolor se intensificó, convirtiéndose en una fuerza que lo consumía todo. Las enfermeras la conectaron a los monitores. Los latidos del corazón del bebé eran un golpe constante y rítmico, un pequeño latido de esperanza en la cacofonía de su sufrimiento. En la suite del hotel, Ricardo y Valentina estaban celebrando. Habían terminado la propuesta, y era brillante. Estaban eufóricos, embriagados por la emoción del combate intelectual y la promesa de un pago masivo. Habían pedido ostras del servicio de habitaciones y más champán. Ricardo finalmente revisó su teléfono. Una serie de llamadas perdidas y mensajes de texto frenéticos. Habitación 304. Sintió una punzada de culpa, rápidamente suprimida. «Realmente tengo que irme», dijo, poniéndose de pie y empezando a vestirse. «Está en el hospital», refunfuñó Valentina. «No eres divertido. Volverás esta noche, ¿verdad?» «No lo sé, Valentina. Seré padre». La palabra se sentía extraña en su boca. «No te preocupes», dijo ella, deslizándose un dedo por su pecho. «No cambiará nada entre nosotros». Él la miró, a su mirada fría y calculadora, y por un momento fugaz sintió un escalofrío. La besó rápidamente, un gesto perfunctorio, y se fue. Tomó un café en el vestíbulo, revisó su reflejo y compuso su rostro en una máscara de preocupación y anticipación. Tenía su historia lista. Los servidores de Hong Kong se habían caído. El trato estaba en juego. Se había apresurado aquí en cuanto pudo escapar. Era plausible. Era lo que haría un hombre en su posición. En la sala de partos,
El mundo se había reducido a las 4 paredes de la habitación 304. Era tarde. Sofía estaba exhausta, su cuerpo llevado al límite absoluto. La doctora, una mujer amable, dijo: 10 centímetros. En la próxima contracción, quiero que empujes. Esta era la cumbre final, con Lucía a un lado y una enfermera al otro. Sofía empujó a través del dolor, el miedo, la rabia ardiente por la traición de Ricardo. Empujó con una fuerza que nunca supo que poseía. Fue un esfuerzo primario, animalístico, impulsado por el amor por la niña que aún no conocía, y una furia ardiente por el hombre que no estaba allí. «Veo la cabeza», anunció la doctora. «Un empujón más grande, Sofía. Ya casi llegas». Ella reunió hasta la última gota de sus fuerzas y empujó. Un dolor final desgarrador y abrasador, y luego la liberación. Un vacío repentino y sorprendente, y luego un llanto. Un gemido fino, agudo y furioso que atravesó el aire estéril de la habitación. «Es una niña», dijo la doctora, con la voz llena de calidez. «¡Es hermosa!». Colocaron al bebé en el pecho de Sofía, una criatura pequeña, retorciéndose, con la cara roja y una mata de cabello oscuro. Sofía miró a su hija, y el mundo fuera de la habitación, el dolor, la ira, la traición, todo se desvaneció. Solo existía esto, esta persona pequeña y perfecta, su hija. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía, lágrimas de alegría, de alivio, de un amor feroz y protector tan poderoso que le quitó el aliento. Era madre. Justo entonces, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Ricardo Montalvo entró con un ridículamente grande ramo de rosas, su rostro una imagen perfecta de preocupación ansiosa y amorosa. «Sofía, cariño, estoy aquí. Vine tan rápido como pude. La reunión del infierno acaba de terminar. ¿Me lo perdí?». Se detuvo en seco, su mirada cayendo sobre el pequeño bebé acurrucado en el pecho de Sofía. Su sonrisa vaciló por un segundo. Sofía lo miró. Sus ojos, inyectados en sangre y exhaustos, eran tan fríos y claros como el hielo. Miró su cabello perfectamente peinado y su camisa impecable, luego su propio camisón empapado en sudor. Miró a la hija a la que él no había dado la bienvenida al mundo, y en ese momento de prístina claridad posparto, lo vio exactamente como era. «Llegas tarde», dijo, con voz plana y desprovista de emoción. «Se llama Elena García. Fuera». Las palabras flotaron en el aire, afiladas y brillantes como fragmentos de vidrio. Fuera. La fachada cuidadosamente construida de Ricardo se derrumbó. El marido encantador y arrepentido desapareció, reemplazado por un hombre sorprendido, con sus defensas bajas. «¿Qué, Sofía? No seas así. Te dije lo del trato». «No me importa tu trato», dijo Sofía. Su voz era tranquila, pero tenía un núcleo de acero que él nunca antes había escuchado. No apartó la mirada de él. Su mirada lo inmovilizó. «Te llamé. Te envié mensajes. Estuve de parto durante 22 horas, Ricardo. 22 horas. Y tú estabas en una reunión». Lucía, que había estado de pie en silencio junto a la ventana, dio un paso adelante. Su uniforme médico estaba arrugado, su rostro marcado por el agotamiento y la furia. «Ella tiene razón. Necesitas irte. Ahora». Ricardo le lanzó a Lucía una mirada de puro veneno antes de volverse hacia Sofía, su tono cambiando a uno de condescendencia tranquilizadora.
Cariño, estás hormonal. Estás agotada. No digamos cosas de las que nos arrepentiremos. Mira, nuestra hija está aquí. Dio un paso más cerca de la cama, sus ojos en Elena. Es hermosa. Extendió una mano para tocar la cabeza del bebé. No te atrevas a tocarla, espetó Sofía instintivamente, acurrucando su cuerpo alrededor de la recién nacida. La ferocidad en su voz lo hizo retroceder como si se hubiera quemado. Esto es ridículo, balbuceó, su ira finalmente rompiendo. Soy su padre. Tengo derecho a estar aquí. ¿Un derecho? La risa de Sofía fue un sonido amargo y roto. Los derechos se ganan, Ricardo. No estuviste aquí cuando ella dio su primer aliento. No puedes entrar aquí con tus patéticas flores y tus patéticas excusas y pretender ser un padre. Perdiste ese derecho. El perfume. En el espacio cerrado de la habitación del hospital, ahora podía olerlo en él, aferrándose a la tela de su costoso traje. El mismo aroma floral, ligeramente almizclado que había olido en él la noche anterior. El aroma de Valentina. La última pieza del rompecabezas encajó y la verdad la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era una reunión. Nunca fue una reunión. La sangre se le fue de la cara. La fuerza cruda y primaria que la había ayudado a superar el parto se evaporó, dejando atrás un caparazón frágil y tembloroso. El mundo giró ante sus ojos. «¡Fuera!», susurró, con la voz quebrada. «Por favor, vete». Al ver su repentina vulnerabilidad, Ricardo vio su oportunidad. Cambió de táctica de nuevo, su voz suavizándose con fingido remordimiento. «Sofía, lo siento muchísimo. Lo arruiné. Lo sé. Estaba bajo una presión increíble. No estaba pensando con claridad. Déjame compensártelo. A los dos». Pero Lucía también había visto el cambio en Sofía. Puso un brazo protector sobre el hombro de su hermana. «¿La oíste? Dijo que te fueras. La nueva madre necesita descansar. Soy su doctora y su hermana, y te digo que te vayas antes de que haga que seguridad te escolte». Ricardo miró a Lucía, con la mandíbula tensa. Sabía cuándo estaba vencido, al menos por el momento. Colocó el ramo de rosas sobre la mesa con un golpe seco. «Bien. Me iré, pero hablaremos de esto cuando te sientas más racional». Salió, cerrando la puerta detrás de él con un suave clic que sonó tan definitivo como un mazo. En el momento en que se fue, la compostura de Sofía se hizo añicos por completo. Sollozos profundos y desgarrados salieron de su pecho, sacudiendo todo su cuerpo. Lucía se sentó en el borde de la cama, rodeando a su hermana con los brazos mientras lloraba. Lloró por su matrimonio roto, por el hermoso sueño que se había convertido en una pesadilla. Lloró por su hija, que había sido traída a un mundo ya fracturado por la traición. Estaba con ella. Sofía ahogó entre sollozos. Todo el tiempo estaba con Valentina. Lucía la abrazó más fuerte. «Lo sé. Lo siento mucho, Sofía. Lo siento muchísimo». «¿Qué hago ahora?». La pregunta era una súplica desesperada al universo. Su vida, la que había construido con tanto cuidado, yacía en ruinas a su alrededor. Era una madre con un ser humano pequeño e indefenso dependiendo de ella para todo, y nunca se había sentido más sola. «Ahora mismo», dijo Lucía, con voz firme y práctica. «Vas a descansar, vas a comer algo, y vas a alimentar a tu hermosa hija. Nos ocuparemos de él mañana, y al día siguiente, nos ocuparemos de él paso a paso». Los siguientes días fueron un borrón de hormonas posparto, dolor físico y un amor abrumador por Elena.
Las enfermeras le mostraron cómo bañarla, cómo envolverla, cómo animarla a prenderse. En las horas tranquilas y solitarias de la noche, Sofía simplemente miraba el rostro de su hija, memorizando cada detalle, la delicada curva de sus párpados, el pequeño puchero de sus labios, la forma en que sus pequeños dedos se enroscaban alrededor de uno de los de Sofía. Esta pequeña persona era su ancla. Era la razón para luchar. Ricardo, por su parte, comenzó una campaña de desgaste. Envió un aluvión constante de mensajes de texto. Pensando en ti, espero que estés descansando. Envié un regalo para Elena, espero que te guste. Era una manta de bebé Dior absurdamente cara que solo se podía lavar en seco. Sofía, necesitamos hablar. Te amo. Ella los ignoró todos. Hizo que el personal del hospital bloqueara sus llamadas y le prohibiera visitar su habitación. Cuando llegó el momento de ser dada de alta, no lo llamó. Llamó a Lucía. Lucía llegó a la entrada del hospital, no en su sensato sedán, sino en un SUV grande que Sofía no reconoció. ¿De quién es este coche?, preguntó Sofía, mientras Lucía la ayudaba cuidadosamente a acomodar a una dormida Elena en el asiento de coche nuevo. Es un alquiler. Tu casa ya no es un lugar seguro para ti, Sofía. No vas a volver allí. ¿Qué, Lucía? Todas mis cosas están allí. La habitación del bebé. Son solo cosas. Podemos reemplazar las cosas. No podemos reemplazar tu tranquilidad. Sofía miró a su hermana, la miró de verdad y vio el amor protector y feroz en sus ojos. Lucía lo había pensado todo. No solo había estado ofreciendo apoyo emocional, había estado haciendo un plan. Condujeron no a la casa de Sofía, sino a un lugar en el que Sofía no había estado en años, la antigua casa de sus padres. Después de la muerte de su padre hace 5 años y la mudanza de su madre a una comunidad de retiro, la casa había permanecido vacía, mantenida por un cuidador. Era un lugar lleno de recuerdos, un santuario de su vida anterior. Mientras entraban en el camino de entrada, otro coche ya estaba aparcado allí. Una mujer con un elegante y afilado traje de negocios salió. Tenía ojos amables e inteligentes y una sonrisa cálida. Sofía, ella es Carmen Morales, dijo Lucía. Es amiga de una amiga y es la mejor abogada de derecho de familia del estado. Sofía miró a la mujer desconcertada. ¿Una abogada, Lucía? Acabo de dar a luz hace 3 días. Carmen dio un paso adelante, su voz suave pero firme. Sofía, sé que el momento es terrible, pero Ricardo ya ha estado haciendo llamadas. Ha hablado con 2 de los mejores abogados de divorcio de la ciudad. Él no está esperando, lo que significa que nosotras tampoco podemos. La fría y dura realidad de la situación golpeó a Sofía. Ricardo no estaba tratando de recuperarla. Se estaba preparando para la guerra. Estaba tratando de controlar la narrativa, de pintarla como una nueva madre inestable y hormonal para asegurar sus bienes antes de que ella pudiera pensar con claridad. La comprensión no la rompió. La galvanizó. Los últimos vestigios de la mujer suave y esperanzada que había sido se quemaron, reemplazados por una determinación fría y clara. Miró el rostro compasivo de Carmen y el rostro resuelto de Lucía. Miró al bebé dormido en sus brazos. Lucía tenía razón. Ahora tenía poder. Vale, dijo Sofía, con voz firme. ¿Qué hacemos primero? Carmen sonrió una pequeña sonrisa de complicidad. Primero, te metemos dentro con una taza de té. Luego me vas a contar todo. Y me refiero a todo. Pero antes de eso, hay una pregunta que necesito hacer.
Cuando tú y Ricardo se casaron, ¿firmaron un acuerdo prenupcial? La mente de Sofía se remontó a una oficina de abogados cargada hace 5 años. Ricardo lo había presentado como una mera formalidad, una protección estándar para la riqueza de su familia. Apenas lo había mirado. Es solo un modelo, cariño, había dicho. Firma aquí, aquí y aquí. Pero su padre, un profesor de derecho cauteloso y brillante, que nunca había confiado plenamente en el encanto astuto de Ricardo, había insistido en revisarlo. Había pasado una semana con su propio abogado, haciendo adiciones, ajustando el lenguaje. Sofía se había sentido avergonzada en ese momento, pero había cedido a la sabiduría de su padre. Casi lo había olvidado. Sí, dijo Sofía, un extraño recuerdo olvidado aflorando. Lo hicimos. Mi padre hizo que sus abogados lo revisaran. Añadieron algunas cosas. La sonrisa de Carmen se amplió. Bien, dijo. Eso es muy bueno. Haré que un mensajero recoja una copia de los archivos de tu padre mañana. Veamos qué tipo de munición nos dejó. ¿Quieres? La vieja casa fue un bálsamo para el espíritu herido de Sofía. Olía a pulimento de limón y libros viejos, un aroma reconfortante de su infancia, que contrastaba fuertemente con el aire estéril e impersonal de la mansión que había compartido con Ricardo. Lucía había abastecido la nevera y Carmen había contratado a una enfermera nocturna para la primera semana, para que Sofía pudiera dormir de verdad. Por primera vez en meses, Sofía sintió que podía respirar. Mientras Sofía se recuperaba y se unía a Elena, Carmen Morales se puso a trabajar. Era un torbellino de eficiencia tranquila y concentrada. Era una mujer que entendía que en los divorcios de alto riesgo, la persona que golpea primero a menudo, golpea mejor. Ricardo, fiel a su estilo, hizo el primer movimiento oficial. Una semana después del nacimiento de Elena, un mensajero entregó un sobre grueso en la vieja casa. Era una petición de divorcio. Las manos de Sofía temblaron mientras leía el lenguaje legalista e impersonal. Ricardo citaba diferencias irreconciliables. Proponía un acuerdo que, como Carmen describió más tarde, era insultantemente generoso en la superficie. Le daría la casa, un pago de pensión alimenticia en una suma global y una manutención sustancial para los hijos. Era suficiente dinero para vivir cómodamente, un paracaídas dorado diseñado para hacerla desaparecer en silencio. Pero Carmen lo vio por lo que era, una oferta estratégica baja. Está tratando de comprarte antes de que lleguemos a la fase de descubrimiento, explicó, con los dedos entrelazados mientras estaban sentadas en el salón, bañado por el sol. Está valorando sus acciones de la empresa a su precio de oferta inicial, no a su valor de mercado actual. No está revelando las cuentas offshore que sabemos que usa su firma. Esta oferta es probablemente menos del 10% de su patrimonio neto real. ¿Puede hacer eso?, preguntó Sofía, acunando a una dormida Elena. Puede intentarlo, dijo Carmen con una sonrisa sombría. Está contando con que estés demasiado abrumada y emocional para luchar. Te está subestimando. Esa es nuestra ventaja. Al día siguiente, llegó la copia del acuerdo prenupcial. Carmen extendió el documento sobre la mesa del comedor, sus páginas crujientes y pesadas. Durante un rato, el único sonido fue el susurro del papel y el ocasional de Carmen. Finalmente, levantó la vista, sus ojos brillando de triunfo. Sofía, tu padre era un genio. Giró el documento y señaló una sección específica, el artículo 5, cláusula C.
Se titulaba Cláusula de penalización por infidelidad. «Esto no es un modelo», dijo Carmen, con la voz teñida de admiración. «Esto es una obra de arte. La mayoría de los acuerdos prenupciales tienen una cláusula de estilo de vida. Algo vago. Esto es específico. Establece que, en caso de divorcio resultante de un acto probado de infidelidad conyugal, los términos de la división de bienes ya no son 50-50 para los bienes conyugales. Se convierten en 75-25 a favor de la parte no ofensora. Además, hizo una pausa para un efecto dramático. Estipula que todos los bienes, incluidas las ganancias futuras proyectadas de acuerdos iniciados durante el matrimonio, se considerarán bienes conyugales a efectos de esta cláusula. Sofía la miró, sin comprender. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Carmen, apenas conteniendo su emoción, que si podemos probar que estuvo con otra mujer, no solo obtendrás una porción más grande del pastel, obtendrás una porción de un pastel mucho, mucho más grande. La propuesta de Berlín en la que supuestamente estaba trabajando, la que Valentina Rojas lo ayudó a cerrar. Si se invoca esta cláusula, una parte significativa de su bono de ese trato te pertenece. El padre de Sofía, desde más allá de la tumba, le había entregado un arma de destrucción masiva. Él había visto al depredador en Ricardo mucho antes de que Sofía se lo permitiera. El recuerdo le hizo llorar. «¿Pero cómo lo probamos?», preguntó Sofía. «Es mi palabra contra la suya. Dirá que estaba trabajando». «Ese es el siguiente paso», dijo Carmen, acercando un bloc de notas. «Necesitamos pruebas. Necesitamos una línea de tiempo. Dijiste que olía a su perfume. ¿Cuál era el nombre del hotel?» «El Gran Vía, creo. Lo ha mencionado para clientes de fuera de la ciudad». «Bien, eso es un comienzo». Carmen lo anotó. «¿Usó una tarjeta de crédito para la habitación? ¿Una compartida?» La mente de Sofía se aceleró. «Su Amex personal. No estoy en esa cuenta, pero los extractos llegan a casa. Los extractos sin papel van a su correo electrónico privado, pero siempre recibe el resumen de fin de año por correo para su contable fiscal». «Perfecto. Citaremos esos registros. ¿Qué hay de Valentina? ¿Sabemos algo sobre ella?» «Solo lo que él me dijo, que es ambiciosa, implacable». Sofía hizo una pausa. Un pensamiento nuevo y más oscuro se le ocurrió. ¿Alguien tan ambicioso sería descuidada? Era una posibilidad remota, una corazonada salvaje nacida de la intuición de una mujer, pero era todo lo que tenía. Carmen contrató a un investigador privado, un discreto ex-detective de policía llamado Francisco Paco Ruiz. Era un hombre tranquilo y metódico que se especializaba en la localización de activos y la verificación de comportamientos para clientes adinerados. Mientras Paco comenzaba su discreta investigación, la arrogancia de Ricardo crecía. Asumió que el silencio de Sofía era una señal de su inminente rendición. Comenzó una campaña de relaciones públicas entre sus amigos, pintando un cuadro de un esposo amoroso siendo rechazado por una esposa volátil posparto. Llamaba a sus amigos en común, con la voz llena de tristeza. «Simplemente no sé qué hacer», suspiraba. «Las hormonas realmente la han afectado. No es la mujer con la que me casé. Solo estoy tratando de hacer lo mejor para Elena». La narrativa fue efectiva. Sofía comenzó a recibir llamadas de amigos preocupados, instándola a ser razonable, a pensar en el bebé, a aceptar la generosa oferta de Ricardo. El aislamiento era asfixiante. Solo Lucía permaneció como una sólida pared de apoyo, atendiendo las llamadas
y diciéndole a la gente exactamente dónde podían meter su preocupación. Un mes después del nacimiento de Elena, Francisco Ruiz entregó su primer informe. Era un tesoro. Ricardo, de hecho, había reservado una suite en el Hotel Gran Vía durante las 2 noches que rodearon el nacimiento de Elena, pagada con su Amex personal. Pero eso era solo el principio. Paco también había investigado a Valentina Rojas y había descubierto algo interesante. Valentina, resultó, era aún más implacable de lo que Ricardo había imaginado. Había sido pasada por alto para un ascenso unos meses antes, un ascenso que había ido a un colega masculino con menos experiencia. Había presentado una queja confidencial a Recursos Humanos, que había sido discretamente desestimada. Valentina era una mujer con una queja, una mujer que conocía el valor de la influencia. Aquí es donde se pone bueno, dijo Carmen leyendo el informe de Paco. Valentina tiene una cuenta de Instagram. Es privada, pero uno de los asociados de Paco obtuvo acceso. En su mayoría fotos de viajes, cenas elegantes. Pero mira esto. Giró su portátil. Era una foto publicada hacía 2 semanas. Valentina luciendo deslumbrante en una playa de Ibiza. Y en su muñeca había una pulsera Cartier Love muy distintiva y muy cara. Sofía jadeó. Era el regalo de cierre que Ricardo supuestamente había comprado para un cliente después del trato de Buenos Aires. Él se lo había mostrado, jactándose del gasto. Eso no es todo, continuó Carmen. Paco investigó un poco los registros del servicio de habitaciones del hotel. La noche en que nació Elena, se cargaron 2 cenas a la habitación de Ricardo. Ostras y 2 botellas de Dom Perignon Vintage. Y para el desayuno de la mañana siguiente, un café solo y una tetera de té Earl Grey con limón. Yo bebo café solo, susurró Sofía. Ricardo no lo soporta. Él toma té Earl Grey con limón. Era un pequeño detalle, un detalle íntimo, el tipo de cosas que un marido y una mujer saben el uno del otro. Pero en su arrogancia, Ricardo lo había olvidado. Había replicado su rutina doméstica con su amante. Fue el insulto definitivo y el clavo en su ataúd. Pero la pieza de evidencia final, y más condenatoria, provino de una fuente que nadie esperaba. Paco había descubierto que Valentina había contratado recientemente a su propio abogado, un bulldog, conocido por demandas por despido improcedente. Parecía que la señorita Rojas se estaba preparando para su propia batalla con Inversiones Ibéricas. Paco, a través de su red de contactos, se enteró de que Valentina tenía algo que llamaba su póliza de seguro. Había estado grabando en secreto algunas de sus conversaciones con Ricardo. Conversaciones en las que él no solo se quejaba de su esposa, sino que también discutía cándidamente los métodos turbios y casi ilegales que la firma usaba para ocultar activos y subvalorar empresas. Valentina no era solo una amante, era una espía corporativa en ciernes. Estaba jugando su propio juego, y Ricardo era solo un peón. Carmen se recostó en su silla, una sonrisa lenta y peligrosa extendiéndose por su rostro. Él pensó que era el depredador, dijo suavemente, pero estuvo nadando en un tanque con un tiburón más grande todo el tiempo. Su aventura no solo le costará su matrimonio, podría costarle toda su carrera. Sofía miró a su abogada, luego a Elena, que ahora estaba despierta y gorgoteando felizmente en sus brazos. El miedo y el dolor seguían ahí. Un dolor sordo debajo de sus costillas, pero por primera vez sintió un atisbo de algo más, una certeza fría y dura. Iba a ganar. Ya no solo luchaba por sí misma o por su hija,
Luchaba por cada mujer que había sido subestimada, traicionada y abandonada. «Fije la fecha del juicio», dijo Sofía, con voz clara y fuerte. «Es hora de que el señor Montalvo asuma las consecuencias». El Palacio de Justicia de Madrid estaba cargado de tensión nerviosa. Ricardo Montalvo llegó flanqueado por su equipo legal, irradiando la confianza de un hombre que creía ser dueño del mundo. Escaneó la sala buscando a su esposa, esperando una mujer destrozada. Todavía estaba buscando cuando el secretario llamó el caso y su abogado, Guillermo Durán, aseguró a la impaciente jueza Carmen Ruiz que la demandante estaba en camino. Justo entonces, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Todas las cabezas se giraron. Fue una entrada magistralmente escenificada. Sofía Valdés entró no como una víctima, sino como una reina. Con un elegante vestido color marfil, su expresión serena, sostenía a Elena, de 4 meses, en su cadera. Flanqueándola estaba Carmen Morales, tranquila y concentrada. La imagen era de un poder impresionante. La Madonna y el niño respaldados por una guerrera. Ricardo se quedó boquiabierto. Esta no era la mujer histérica de su narrativa. Era una extraña. «Disculpas, su señoría», dijo Carmen suavemente mientras llegaban a su mesa. «Estábamos alimentando a la parte más pequeña de esta disputa». Durán comenzó su condescendencia. «Su señoría, esto es sencillo. Mi cliente ha hecho una oferta generosa. Estamos aquí para ratificarla, para que ambas partes puedan seguir adelante». La jueza Ruiz miró a Carmen. «Señorita Morales, su señoría, rechazamos la oferta», afirmó Carmen claramente. «La encontramos depredadora y basada en una representación fraudulenta de los bienes conyugales. No aceptaremos los términos estándar del acuerdo prenupcial, porque tenemos la intención de invocar una cláusula diferente». «¿De qué está hablando?», susurró Ricardo a Durán, quien simplemente lo desestimó. «Está fanfarroneando». «¿A qué cláusula se refiere, señorita Morales?», preguntó la jueza, su interés despertado. «Artículo 15, cláusula C, su señoría», anunció Carmen. «La cláusula de penalización por infidelidad». El nombre golpeó a Ricardo como un golpe físico. Palideció. El recuerdo de la intromisión de su difunto suegro, repentinamente agudo y aterrador. Durán, claramente sorprendido, balbuceó: «No hay fundamentos. Mi cliente ha sido un marido fiel». «Ah, sí», replicó Carmen. «Entonces quizás el señor Montalvo pueda explicar la prueba A». Hizo que el alguacil entregara una carpeta a la jueza. Extractos de tarjetas de crédito de una suite de lujo en el Hotel Gran Vía durante las 2 noches en que su esposa estuvo en el hospital dando a luz a su hija. La sala murmuró. La expresión de la jueza se endureció. «Señor Montalvo», dijo, con la voz peligrosamente tranquila, «este recibo muestra una comida de celebración de ostras y champán. ¿Qué estaba celebrando exactamente?» «Una reunión de negocios», balbuceó Ricardo. «Un trato de alta presión con mi colega, Valentina Rojas». «Ah, sí, señorita Rojas», dijo Carmen, produciendo otro documento. «Prueba B, los recibos del servicio de habitaciones. Para el desayuno, un café solo y una tetera de té Earl Grey con limón. Señor Montalvo, ¿cómo toma usted su té?» Ricardo se quedó mirando, atrapado por el detalle íntimo. Earl Grey. La voz de Sofía, suave pero clara, cortó el silencio. «Yo bebo café solo. Él lo sabe». La mirada de disgusto de la jueza era evidente. «Circumstancial», farfulló Durán. «Entonces pasemos a algo menos. La señorita Morales», dijo, mostrando una bolsa de evidencia de plástico que contenía una pulsera
Cartier, Love. Prueba C. El señor Montalvo le dijo a su esposa que esto era un regalo para un cliente. Sin embargo, esta misma pulsera apareció en el Instagram de la señorita Rojas durante un viaje a Ibiza que coincidió con una conferencia de negocios a la que el señor Montalvo asistió solo. Ricardo sintió que la sala daba vueltas mientras era desmantelado por sus propias mentiras. Las protestas de su abogado eran débiles y desesperadas. Carmen se volvió para mirarlo directamente. Señor Montalvo, usted ha testificado que es un marido devoto. ¿Es eso correcto? Sí, susurró. Entonces, ¿por qué? Carmen hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Le dijo a Valentina Rojas en una conversación que ella grabó que su esposa era una carga sentimental y que no podía esperar al divorcio para estar con alguien que entendiera lo que se necesita para ganar. Fue el golpe mortal. La sala estalló. Ricardo parecía como si le hubieran disparado, su rostro ceniciento de horror. Valentina lo había grabado. La jueza Ruiz rugió, golpeando su mazo. Una vez que la sala se calmó, se dirigió a Carmen. ¿Tiene esta grabación, señorita Morales? Sí, su señoría, confirmó Carmen. Y una declaración jurada de la señorita Rojas, proporcionada a cambio del acuerdo de nuestra cliente de no nombrarla como codemandada en esta demanda. Es una mujer muy eficiente. La jueza miró a Ricardo, su desprecio una fuerza palpable. Señor Durán, dijo, con la voz goteando hielo. Dada esta nueva evidencia, sugiero que usted y su cliente se tomen un receso para reconsiderar su definición de generoso. Estoy invocando el artículo 5, cláusula C. Volveremos a reunirnos en una hora. Su mirada se estrechó en Ricardo. Y señor Montalvo, le sugiero que encuentre una disculpa mucho, mucho mejor. Completamente destrozado, Ricardo miró a Sofía. Ella estaba meciendo suavemente a una Elena quejumbrosa. Su expresión no era de ira, sino de lástima. Fue el golpe más devastador de todos. No solo había perdido su fortuna, había perdido todo lo que importaba. El receso de una hora fue un descenso al infierno para Ricardo. En la estéril sala de conferencias, el alcance total de su ruina se hizo evidente. Valentina lo había usado. La palabra que Carmen había usado, eficiente, se burlaba de él. Las grabaciones de Valentina no eran solo sobre su aventura. Estaban llenas de sus jactancias descuidadas sobre la contabilidad creativa de Inversiones Ibéricas. Su infidelidad no solo le había costado su matrimonio, le había dado a sus enemigos el arma que pondría fin a su carrera. La red de mentiras se había derrumbado y él estaba enredado en los escombros. Cuando regresaron a la sala, Ricardo era un fantasma con un traje a medida. Carmen Morales presentó los nuevos términos del acuerdo, no como una propuesta, sino como un veredicto. La jueza Ruiz los leyó en voz alta, su voz fría y definitiva. Se de todos los bienes conyugales, tras una contabilidad forense de bonos y opciones sobre acciones. Custodia física y legal exclusiva de la menor, Elena García Valdés, para la señora Valdés. Visitas supervisadas para el señor Montalvo, condicionadas a asesoramiento de coparentalidad. La mansión será vendida y los ingresos divididos en consecuencia. Hizo una pausa. Una orden de silencio permanente. Miró a Ricardo, cuyo imperio se había desmoronado en una sola mañana. Señor Montalvo, ¿está de acuerdo? Luchar era imposible. Las grabaciones conducirían a la humillación pública y a una investigación de la SEC. Esta era su única salida. Sí, su señoría, susurró. Señora Valdés, preguntó la jueza. Sofía miró al hombre destrozado frente a ella, un hombre al que una vez había amado.
No había alegría en su destrucción, solo una profunda y cansada tristeza por la vida que habían perdido. Luego miró a Helena, que dormía plácidamente en sus brazos. Esta era su victoria. Este era su futuro. «Sí, su señoría», dijo, con voz firme. El mazo cayó, cerrando el libro de su antigua vida. La caída de Ricardo fue rápida. Obligado a renunciar a inversiones ibéricas para evitar un escándalo mayor, su nombre se convirtió en una advertencia en Wall Street. Los amigos que una vez lo cortejaron ahora ignoraban sus llamadas. Era un exiliado, un rey destronado por su propia soberbia. Sofía, ya en contraste, floreció. Despojándose del apellido Montalvo como un viejo abrigo, volvió a ser Sofía García. Con su acuerdo, compró una casa adosada llena de luz en la ciudad, con un jardín para Helena y un estudio soleado para ella. Comenzó a pintar de nuevo, vertiendo su dolor, su ira y su eventual paz en sus lienzos. Su trabajo, una pasión olvidada, se convirtió en su salvación. Un año después, un amigo dueño de una galería le ofreció una exposición individual. La noche de la inauguración fue un triunfo. Las salas zumbaban con elogios por el poder emocional crudo de su obra. Sofía se paró en medio de sus creaciones, observando a la gente conectar con su historia contada en color y textura. Vio a Lucía radiante de orgullo y a Carmen, ahora una amiga cercana, levantando una copa por ella. Un hombre con ojos amables se acercó. «Su trabajo es extraordinario», dijo. «Hay tanta vida en él». Sofía sonrió, una sonrisa genuina y sin cargas. «Gracias», dijo. «Tuve mucho que superar». Él le devolvió la sonrisa. «Parece que sí». En ese momento, supo que estaba más que bien. Estaba completa. El fuego de la traición no la había destruido. La había forjado. Había quemado la jaula dorada y revelado a la mujer brillante y resiliente que llevaba dentro. Ricardo había intentado convertirla en una nota a pie de página en su historia. En cambio, ella se había convertido en la autora de la suya propia, una obra maestra de supervivencia, fuerza y nuevos comienzos. La historia de Sofía es un recordatorio poderoso y desgarrador de que a veces nuestras traiciones más profundas pueden llevarnos a nuestros mayores momentos de fuerza. Transformó su dolor en poder, no por venganza, sino por supervivencia y por el futuro de su hija. Su historia muestra que la persona más tranquila de la habitación suele ser la más observadora, y que subestimar a una mujer que protege a su hijo es el mayor error que cualquiera puede cometer. No solo ganó un caso de divorcio, reclamó su vida, su identidad y su futuro de las cenizas de un matrimonio roto. Si el viaje de Sofía, desde el desamor hasta la victoria, te conmovió, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de resiliencia. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para más dramas de la vida real que te dejarán sin palabras. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de la historia te impactó más? Gracias por escuchar.